Cuando son las 7:27 de la mañana, actualizamos la información del tráfico vehicular en una mañana en donde los semáforos en mal estado, accidentes de tránsito y las protestas han sido noticia. Esto lo estaremos ampliando más adelante. Nos trasladamos de inmediato, gracias a las cámaras de IBW, a la Alameda Roosevelt. Como vemos, carga vehicular en ambos carriles a esta hora de la mañana, pero está fluyendo, como pueden observar, gracias a las cámaras de IBW, tanto el que viene del centro de San Salvador hacia el norte de la capital, como viceversa. Y de inmediato seguimos en el Boulevard de los Próceres. En este caso también fluido en ambos carriles. Recordemos de que hay un cierre parcial de 300 metros sobre el Boulevard de los Próceres por trabajos de pavimentación en el segundo tramo del Boulevard Diego de Holguín. Por lo tanto, las rutas de autobuses y de tanto urbanas como interdepartamentales están siendo desviadas a las principales calles de Antiguo Cuscatlán para reincorporarse por la avenida La Sultana a un costado del Banco Hipotecario para hacer sus respectivas paradas. De inmediato veamos qué sucede en la carretera Panamericana. En este caso, lento, como pueden observar, carga vehicular bastante a esta hora de la mañana. No son muy buenas noticias para quienes vienen desde el occidente del país. Una situación que se agudiza también para quienes vienen desde el Puerto de la Libertad debido a un accidente de una rastra en esa zona que sin duda está generando complicaciones a nuestros amigos automovilistas, pero no solo ahí. También un microbús varado en el Boulevard Constitución, en el carril que conduce hacia la Plaza Salvador del Mundo, cerca de la intersección con la colonia con la calle Los Sisimiles, también está provocando congestionamiento. Asimismo nos informan nuestros amigos de Radio 102.9 que hay un choque a la altura del semáforo del García Flamenco, un panelito contra un sedán. Se reportan daños materiales, mientras que nuestro amigo Diego Cruz nos informa que el semáforo de la Gloria está apagado, generando también molestias en los automovilistas y riesgo de cualquier accidente de tránsito. Asimismo, nos reportan lo que ya le anunciamos anteriormente de un cierre de calles de ambos carriles sobre la Troncal del Norte a la altura del kilómetro 13, lo que está pues generando complicaciones tanto de quienes vienen de Apopa como los que se dirigen hacia el norte del país. Así que tomen nota. De inmediato volvemos contigo, Romeo, en la entrevista. Muchas gracias, Carolina. Sí, continuamos aquí con el doctor Nelson García, defensor del diputado Rodrigo Samayoa, acusado de violencia intrafamiliar. Tengo a través de la señal de microondas, ¿no? También a Ima Girola, quiero escuchar su punto de vista. Ima Girola es de C-Mujer, quiero escuchar su punto de vista respecto a este tema también. Lo que más me interesa conocer de ella es qué piensa del desafuero, pero además, si conoce ella, no sé si la tenemos lista, por favor me avisan. No sé si ella sabe que este delito es excarcelable o no es excarcelable, es decir, que pasa más de los 3 años, ¿no? Pero bueno, me confirman si la tenemos, por favor. Doctor, ¿y usted cree que entonces Rodrigo Samayoa debería estar en su casita después de todo esto? Pues yo creo que el precio que su salud ha pagado y no es consecuencia de esto, ojalá le permitiera haber estado aquí para enfrentar a sus enemigos políticos y también amigos, ¿verdad? Porque en casos como este, mira que los amigos se hacen a veces las dormilonas. Los amigos entonces de Rodrigo en este caso. De cualquiera que se ven casos de escándalo. Pero en el caso de Rodrigo también. No me consta, pero... ¿A usted le pasó? Estamos hablando de él. Sí, Cuando caso, quiera yo le concedo una entrevista que nunca se me concedió. Para por su cierto, caso, ¿no? Sí. De acuerdo. Sí. Bueno, Ima Girola está a través de la señal de microondas. Ima, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Romeo. Buenos días. Ima, tu opinión respecto a esta decisión de la Asamblea Legislativa de desaforar al diputado Rodrigo Samayoa, y déjame preguntarte si tú conoces cuál es el proceso que se sigue, ¿no? Si esto es excarcelable, conciliable, y si al final, digamos, el hecho de que haya una conciliación aparentemente entre las dos partes, ya esto evita que vaya hasta el juzgado respectivo. Gracias, Romeo. Sin duda, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, siempre hay voces de los machos patriarcas que se levantan y que van a decir cualquier cantidad de cosas e inclusive esgrimir la ley para poder generar impunidad. Y eso lo hemos venido viviendo constantemente, y mujeres que han sido asesinadas precisamente por esa impunidad en la que han quedado muchísimos casos de violencia intrafamiliar y de abuso sexual, de violencia sexual, de explotación sexual comercial. Estamos hablando que ciertamente la Asamblea Legislativa
desarrolló un proceso que, por cierto, bastante retardado, hay que decirlo definitivamente, que hubo un retardamiento en el acceso a la justicia para la víctima, para que se pueda desarrollar un proceso justo con el debido proceso a nivel de los tribunales, pero, cierto, entonces se da este desafuero que consideramos que es correcto, que debe de ser así. Y tú preguntas con respecto al delito. Tenemos un concurso de delitos, y eso muy bien lo sabemos quienes estamos involucrados e involucradas en esto, y uno de esos delitos es el de lesiones. Dice lesiones en el artículo 142, de 1 a 3 años de prisión. No obstante, el artículo 145 del Código Penal establece que las lesiones son agravadas cuando en estos casos descritos concurriere alguna de las circunstancias del homicidio agravado. Y en ese sentido se va a sancionar con la tercera parte del máximo de la pena, que son 3 años. Y ese caso precisamente se encuentra en el artículo 129 de homicidio con respecto a que si fuese el cónyuge. Eso exactamente es parte de las circunstancias que agravan el delito, para hablar de uno de los delitos, porque son 3 delitos distintos, 2 que se encuentran dentro del Código Penal y uno que se encuentra dentro de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Ima, déjame, quédate en esa parte, déjame escuchar la opinión del doctor Nelson García, también como parte defensora del diputado Rodrigo Samayoa. Sí, mire, aquí vamos a entrar en ese factor político que le estoy diciendo. Como de acuerdo con el artículo 238 de la Constitución, esta clase de hechos no ameritan el desafuero, sino que están comprendidos en el inciso segundo de ese artículo, que dice que cuando los delitos sean menos graves, se esperará a la finalización del periodo del diputado para efectos de que enfrente la justicia. Entonces, se creó, y lo digo así claramente, ante la presión que tuvo la Fiscalía tenía 15 días para presentar un requerimiento a la Asamblea. En 5 días lo presentó. Y para justificar el requerimiento, creó esta idea del concurso real de delitos y dijo, bueno, aquí hay 3 delitos, digo, el de lesiones, el de amenazas y el de denostación de la mujer. Esto creo que ha valido hasta una candidatura, por supuesto, ¿verdad? No sé, pero que no le extrañe la agilidad con que trabaja la Fiscalía aquí en el país, ¿no? En algunos casos, ¿verdad? Porque ahí tenemos, creo que otros casos similares de desafuero que no se ve que mueva ni la hoja de un árbol. Pero bien. Respecto a lo que dice Irma específicamente, que la tenemos en la pantalla, en composición de pantalla en este momento. Excelente. Desconozco su capacidad profesional en el área del derecho, pero lo que ha dicho es un planteamiento que debe ser razonado por quien lo va a responder. En las circunstancias del hecho, las palabras que hay que probar que fueron pronunciadas, pero vamos a aceptar que fueron pronunciadas, subsume el delito de lesiones el de amenazas y de imprecaciones, ¿verdad? Está subsumido. No lo podemos separar para decir, no, aquí, si después de eso o antes de eso hubieran habido ese tipo de expresiones, sí, pero todo se da en el contexto del primer hecho, o sea que ahí tenemos un solo delito. El de lesiones, sí, según usted. Y el que quiere... Que no es la posición de la Fiscalía, porque se paró y dice, son 3 delitos. No, pues sí, 3 enanos subidos, según la Fiscalía, uno encima de otro, hacen una persona del tamaño normal, pero no es así, lamentablemente, ¿verdad? Y como le digo, aquí podrán haber valoraciones de gente desconocedora del derecho penal, pero afortunadamente, y en eso sí debería decirle que me siento contento, esto va a llegar a un estrado donde los que van a valorar eso tienen jurisprudencia, tienen la ley y tienen harta preparación para valorar este tipo de argumentos que son técnicos. Pero queda vamos a decir que quedaría un delito. Resulta que esa ley inconstitucional, lamentablemente, lo veo yo así,
técnicamente, no afectivamente. Se refiere al género, valga la redundancia o similitud, al género en general. Si yo dijera en este momento que las mujeres, como concepto general, deben de ir, debe de prohibírseles que se suban a un bus porque no merecen andar en carro y que vayan a pie. Ese concepto, dicho con la seriedad del caso, podría motivar un proceso, porque estamos defendiendo el concepto de género. Pero entonces no aplica, para resumir esto, doctor, por cuestiones de tiempo, ¿no? Sí. Es decir, según su punto de vista, esto es excarcelable. Es que, bueno, en el peor de los casos, en el peor de los casos, claro. Porque esto trae raíces de... En el peor de los casos, ¿no? Sí, en el peor de los casos. Y en el mejor de los casos, debería estar en su casa, como lo dijimos. En el mejor de los casos ya debería estar recuperado de salud. Ok. Ima, te escucho. Gracias. El artículo 41 habla del concurso real. Hay concurso real cuando con dos o más acciones u omisiones independientes entre sí se cometen dos o más delitos que no hayan sido sancionados anteriormente por sentencia ejecutoriada. Estamos hablando que hay un concurso real de delitos cuando se han dado, por un lado, lesiones, han habido amenazas, inclusive nosotras también identificamos privación de libertad, cosa que la Fiscalía General de la República no lo ha interpuesto dentro de su documento, y hay el otro delito que está relacionado con la ley para una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos hablando además, y no acá con el corazón, ni mucho menos estamos hablando con la razón, y con la razón constitucional además, y sería bueno que el señor invitado interpusiera un recurso de inconstitucionalidad para que la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal en nuestro país que puede dirimir este tema, pues efectivamente lo haga. En ese sentido, estamos hablando que esperamos realmente que la impunidad no vuelva a cabalgar por los tribunales como se hace comúnmente, pero esperamos también que la Asamblea Legislativa... Dice Ima que quiere argumentos, dice el doctor García. Y esperamos, gracias Romero, y esperamos que la Asamblea Legislativa tome cartas en el asunto en todos y cada uno de los casos de violencia contra las mujeres que tiene pendientes al interior de la Asamblea Legislativa, y que este caso nadie lo vaya a tomar como una situación de excusa o una situación de politización y de partidarización. En ese sentido. Bueno, ustedes y los televidentes han escuchado de... yo creí que era Romeo el que estaba preguntando. No, es el doctor García el que está interviniendo y respondiendo a tu análisis, Ima. Ella acaba de decir la palabra independientes entre sí. Por eso le hablé yo hace un momento de que el delito que se ha querido hacer independiente, precisamente han querido agrandar la cosa, según usted, ¿no? Estiremos este chicle, dividámoslo entre tres y hagan tres chicles, es el mismo chicle, ¿verdad? Entonces, esos conceptos, así fáciles, donde no se repara, esos conceptos donde no se repara el texto de la ley, son los que después hacen que las cosas se caigan. Porque independientes entre sí, el de amenazas y el de lesiones están conjugados en un solo hecho. No prosiguieron independientes entre sí. ¿Me explico? Y fueron en un solo acto. Y entonces uno subsume al otro. No pueden haber... Pero por eso le digo que el planteamiento, porque a mí me pareció extraño, yo no era el abogado, pero le seguí la pista a esto desde sus inicios, ¿verdad? Porque dije esto, y hay un informe de la comisión técnica, del equipo técnico de la Asamblea Legislativa, que les informa que este caso no procede y lo hacen a un lado. Y entonces, ¿para qué tienen los asesores técnicos? Si este no es un concepto de una persona, usted puede hacer una encuesta en el gremio de abogados y le van a hacer la misma valoración. Si esto es lo absurdo, precisamente. Ahora, ¿no es ilegal que la Fiscalía independice o individualice cada uno de esos delitos y lo analice por separado, no? No es ilegal, es más... Es tradicional de que aquí a alguien lo procesan por algo y le empiezan a agregar otro y otro y otro caso. ¿Para qué? Para que si sale de un caso todavía quede prendido por otro.
Esto es tradicional. Yo quiero hacer preguntas concretas. Ima, el doctor Rodrigo Samayoa, al margen de que falta que continúe este proceso en un juzgado respectivo, ¿crees tú que debería ir a la cárcel o no? El debido proceso es lo que se debe de respetar. Cuando una persona comete un delito o comete varios delitos, debe de atenerse a lo que la ley expresa con respecto a las sanciones para esos delitos cometidos. Eso es lo que debe de cumplirse. Y en ese caso tenemos los elementos probatorios que tendrán evidentemente que presentarse bajo un proceso judicial correcto, normal, regular, y en ese caso será la autoridad judicial la que va a determinar la sanción correspondiente. A esa mujer no le interesa que el delincuente, que si lo matan o si va preso. Quiero decir, no se trata de una situación de venganza, se trata de una situación de justicia, de una pronta y cumplida justicia. Y eso significa que si hay delitos y hay sanciones para esos delitos, las sanciones tienen que cumplirse. Yo sé que tú tienes un monitor ahí, puedes ver en este momento un recibo, ¿no? Porque así le llamó el doctor, es un recibo, ¿no? Y que en el fondo ninguna de las... Esto solo es para avalar lo que se ha negado públicamente. Y quiero que usted me permita expresarle a la señora involucrada en este problema todo mi respeto. Yo he sido uno de los que he criticado la forma en que esto se ha llevado, porque yo he leído todo lo que se pone, porque aquí están unos y otros, ¿verdad? Unos creen que fulano es lo máximo de la perversión, los otros creen tal cosa, pero en el fondo lo que están dañando independientemente son dignidades. Fíjese que, habiendo conocido personalmente a la señora de vista, debo manifestarle sinceramente que solo alguien que no esté en su pleno uso de su razón va a lastimar a una señora de esa categoría. Es que no es una persona en su sano juicio. ¿Qué tipo de categoría es ella, perdone? Es una mujer persona, como cualquier otra mujer, ¿no? En términos de ser humano. Ah, bueno, no, pero además de una delicadeza manifiesta. ¿Por su elegancia, dice usted, o por qué? Por todo lo que ella manifiesta, por su comportamiento con las personas. Una persona que merecería y merece. Una persona de buen comportamiento. Bueno, eso no sé yo. Externo, que yo he visto, ¿verdad? Es que mire, hay una sabiduría que desafortunadamente no está en las leyes. Están en ciertas expresiones del Mesías. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. El que está libre de pecado, que tire la primera piedra. En este país, si usted dice esta frase, le hacen una pirámide de pedradas. ¿Por qué? Porque hay más fariseos que salvadoreños. Doctor, solo iba a este debate y quería involucrar a Ima. Bueno, el hecho de que haya un recibo donde se establece que hay una indemnización, Ima, me gustaría la composición nuevamente de pantalla, que haya un recibo en donde se establece un conciliatorio y una indemnización por $50.000, es la cantidad, ¿no? Por $50.000, digo, ¿esto exime ya o digo, después de este conciliatorio, aunque se vaya a un juzgado, pues ya no tiene más trámite que seguir porque hay un conciliatorio, ¿no? Donde aparentemente, digo, la señora Mireya acepta la cantidad de $50.000, que yo repito e insisto, me gustaría saber la legalidad de esta firma, ¿no? Yo no soy, digo, tengo que dudar yo en este momento. Tengo que dudarlo porque en realidad me gustaría saber de su persona si ella firmó y si esta firma es legítimamente plasmada por su mano. Ese documento gracias, Romeo, ese documento tiene que pasar por un peritaje para efectos de determinar la falsedad o veracidad de ese documento. Hay un dicho de la víctima, de la señora Mireya Guevara, que expresa claramente, y lo dejó muy claro desde hace ya varias semanas atrás también, que ella en ningún momento ha firmado o ha recibido ninguna cantidad, y que ella efectivamente hubo una situación que se presentó donde ella retiró una demanda, y que por cierto la Fiscalía no procedió con ese retiro en ese sentido y siguió adelante el proceso. Aquí hay que identificar que muchísimas veces lo que nos encontramos en este tipo de procesos con muchos vicios también es cómo se van sacando documentos, muchísimas veces también con un nivel de veracidad dudable, poco
poco veraz en ese sentido, y habrá entonces que determinarlo a través de las indagaciones correspondientes. Lo cierto es que hasta ahora lo que se debe de dar es un proceso, porque quienes están sacando ese tipo de documentos, si estos son falsos, tienen luego que responder penalmente por la falsificación de documentos. Podría estarse configurando un nuevo delito, yo lo decía también, porque falsedad material y también difamación, ¿no? Porque podría estarse configurando esto al decir difamación. Y luego, bueno, al decir que este documento es y legal luego, Romeo, y que es la firma de ella. Y Romeo, quisiera también ahondar un poco más en esto, y vemos también que hay circunstancias agravantes que nos las plantea el Código Penal vigente en nuestro país, que es el artículo 30. Una de ellas, el artificio para lograr la impunidad. Hacer uso de cualquier artificio destinado a facilitar la comisión del delito, a dificultar el descubrimiento del hecho o del agente, o para facilitar la fuga inmediata de éste. Pero por otro lado también hablamos del abuso de situaciones especiales, como cometer el delito con abuso de relaciones domésticas, de cohabitación o de hospitalidad, o por ejemplo daño a la confianza pública, tener el sujeto activo del delito la calidad de funcionario público, autoridad pública o agente de autoridad. Bueno. Eso lo dice el Código Penal. Yo estoy tratando de remitirme a la legislación vigente en nuestro país también. Mire, para más fehaciente de lo que estoy hablando, en el juzgado de familia de Santa Tecla está el desistimiento presentado por el abogado de la señora. Está... Abogado que, por cierto, ya no la representa. Bueno, la validez... Habría que preguntarle a don Miguel. ¿Me permite? La validez de los actos de un apoderado lo tienen hasta que se le revoca el poder. Esta es noticia que ya no tiene ningún sentido, ¿verdad? Cuando él, en funciones de su calidad de apoderado, presentó un desistimiento con instrucciones expresas de la señora, pero además hay un escrito presentado en fiscalía, firmado, autenticado, de la misma señora desistiendo de esto. Sí, eso ella misma creo que lo reconoció, ¿no? Que había desistido precisamente. Claro, si es que este problema se revive cuando entran todos estos factores de querer enarbolar una bandera, y eso es lo que se ha hecho. Oiga, pero ¿puede ir ella a la fiscalía y solicitar desestimar, digamos, este proceso, ¿no? Solicitar que se retire esta denuncia, pero de oficio la fiscalía, aun cuando ella pida que se retire el proceso, tiene la obligación de seguirlo, y entiendo que ese es el trámite que ha seguido ahora. No, es porque, Romeo, por oficio, por iniciativa de la Fiscalía General de la República. No, fíjese que esto, ahí, para los que están estudiando Derecho y leyendo el Código Penal, y para los colegas que lo saben mejor que yo, esto es previa instancia de parte, ¿verdad? Es decir, la fiscalía no puede, ni podía haber actuado de oficio, porque no está señalado claramente que este tipo de casos se necesita la iniciativa particular. No puede la fiscalía decir, no, miren, aunque ella no quiera, aunque quiera desistir, yo voy a seguir. No puede. Okay. Y con esos conceptos es que se va a terminar este problema. Bueno, Ima, tu última intervención, y desde allá te agradezco también. Muchísimas gracias, Romeo, y amigas y amigos televidentes de Canal 12. La violencia contra las mujeres no tiene justificación. Siempre a una víctima se le va a tratar de descalificar, de humillar, de difamar, de denostar, de hacerla entrar en contradicción, de presionarla, de buscar por todos los medios que se retracte, de quererla chantajear, de abrumarla, pero las víctimas siguen adelante, y las defensoras y defensores de derechos humanos vamos a seguir adelante, y el debido proceso debe respetarse, la legalidad debe respetarse, y la justicia se debe de hacer. Ima, muchas gracias. Buenos días. Cuídate. Muchas gracias por haber participado con nosotros a través de la señal de microondas. Doctor, yo no tengo tiempo también ya para continuar, pero le agradezco mucho, ¿no? Haber estado acá con nosotros explicando desde su punto de vista este proceso. Sí, y se lo agradezco enormemente porque me permite precisamente poner las cosas en su contexto
real, por una parte, y reiterarle, como le digo, yo comparto los conceptos expresados por la señora Girola. No hay que justificar, pero hay que explicar, porque hay realidades que no las vamos a tapar con un dedo. Muchas gracias. Un gusto haber conversado con usted. Vamos a hacer la pausa comercial correspondiente y regresamos en breve. Adelantaba en los reportes anteriores un accidente de tránsito en el que se vio involucrada una rastra, esto de la altura de Zaragoza, en la carretera que viene del Puerto de la Libertad. Esta es la fotografía en la que se muestra que prácticamente la carga que traía esta rastra está volcada sobre la carretera. Por tal razón, la Policía Nacional Civil pide precaución a los automovilistas al momento de conducir sobre esa arteria debido al derramamiento de harina, que era lo que transportaba esa rastra que usted puede ver en su pantalla. Esta fotografía gracias a Mario Amaya. Asimismo, nos reportan otro accidente de tránsito registrado hace breves minutos. Esto, pues, sobre la Diego de Holguín, cerca de la planta Holcim. Aquí está la fotografía, como pueden observar. Esto es gracias a Fabio Linares. Gracias a Dios, solo dejó pues daños materiales entre un vehículo rojo que chocó contra una de las rampas de esa importante carretera. Asimismo nos reportan un camión varado bajando por el paso desnivel del Boulevard del Ejército, y también pues esto está generando tráfico pesado sobre ese importante bulevar y también tráfico lento sobre la calle Aguacaliente, que es la opción en este tipo de casos. Con esta información nos vamos a pausa comercial, pero regresamos con el cierre de Hechos AM.